Bendiciones. Para entender lo que Jesús y la Biblia enseñan acerca de los tesoros, las riquezas, los bienes materiales, el dinero y estas cosas, quiero que recordemos algunas cosas que las debemos tener siempre presentes cada vez que estudiamos la palabra de Dios sobre estos temas y también sobre otros. La primera cosa que quiero que siempre tengamos presente es ¿qué es un tesoro? Que entendamos, que tengamos bien claro qué es un tesoro. Para saber lo que es un tesoro, vayamos a Mateo capítulo 13, donde Jesús habla acerca del tesoro. Dice el 13:44, versículo 44. Jesús dijo que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Entonces de esto podemos deducir que un tesoro es aquello que es lo más importante para nosotros. Lo más importante. Aquello por lo cual estamos dispuestos a venderlo todo, a darlo todo. Aquello que no estamos dispuestos a perder absolutamente por nada en la vida. Eso es un tesoro. Como cristianos decimos que Dios es nuestro tesoro. Por lo tanto, debemos nosotros tener bien claro eso. Si decimos que Él es nuestro Dios, el Dios que creó los cielos y la tierra, que Él es nuestro Dios, entonces debemos estar dispuestos a darlo todo por Él. A no perderlo ni cambiarlo absolutamente por nada en esta vida y en este mundo. Si es que no es así, entonces Él no es tu Dios. Él no es tu tesoro. A un Dios o a un tesoro, uno le da las dos cosas más valiosas que uno conserva, que un hombre, que un ser humano tiene. La una de ellas es el tiempo y la otra es el servicio. Si Dios, el creador de los cielos y la tierra, es nuestro Dios, es tu Dios, entonces tú no le puedes en lo absoluto negar el tiempo. Tienes que rendirle tiempo, darle tiempo. ¿A qué me refiero? Tiempo para orar, tiempo para leer la Biblia, tiempo para reflexionar en la palabra del Señor, tiempo para ir a la iglesia, tiempo para alabarle, para adorarle. Es tiempo. Todos recordaremos seguramente el día en que nos enamoramos de alguna persona, el día en que un hombre se enamora de una mujer. Lo que le da es tiempo y procura pasar la mayor cantidad de tiempo posible con ella. A veces hasta descuidando otras cosas, quiere pasar con ella y estar con ella, porque es tiempo. Tanto queremos pasar tiempo con esa persona que hasta nos casamos. Y otra cosa que damos es servicio. Nosotros, al rato que un hombre se enamora, pues no le importa si la tiene que mantener. De ahí en adelante ese hombre tiene que trabajar, y trabajar duro muchas veces para poder sostener, mantener a esa mujer. O sea, le sirve, trabaja y le sirve a esa mujer. Digo, si Dios es nuestro Dios, con mayor razón nosotros tenemos que darle tiempo a Dios. Y también tenemos que darle servicio, porque es nuestro Dios, es nuestro tesoro, es lo más importante en nuestra vida. Si es que no estamos haciendo esto, no nos llenemos la boca diciendo que Él es nuestro Dios. Yo conozco mucha gente a lo largo de mi ministerio pastoral que me han dicho, pastores, que no tengo tiempo para ir a la iglesia, no tengo tiempo para servir a Dios. Tengo que trabajar, tengo bocas que mantener, tengo familia, tengo deudas y tengo una serie de cosas que tengo que pagar. Entonces no tengo tiempo y Dios sabe que por eso, pero Él está en mi corazón, dice. Entonces esa persona lo que está diciendo en palabras bien claras es que su Dios no es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Su Dios es su trabajo, porque tiene puesta en Él su confianza. Entonces, eso es un tesoro. Eso es Dios para los cristianos. La otra cosa que quisiera que entendamos bien claro, pero bien clarito, es que identifiquemos o sepamos qué quiere decir o qué quiso decir Jesús con pobres en espíritu. A veces hay gente que dice, no, eso se refiere a la persona que tiene necesidad de Dios, necesidad de orar, necesidad de tener comunión con Dios, etc.
Y aunque eso es bueno hacerlo y necesitamos hacerlo, sin embargo Jesús no se refiere a eso. Por el contexto de Jesucristo a través de todo el Nuevo Testamento, un pobre en espíritu es una persona que sabe, que entiende, que es pobre, que no tiene nada. Que todo lo que Dios pudiera darle en esta vida, sea mucho o sea poco, pues simplemente son propiedades de Dios, son bienes de Dios, que nosotros no somos dueños absolutamente de nada, que solamente somos mayordomos o administradores de los bienes de Dios. Un pobre en espíritu es aquel que sabe, está clarito, lo entiende y así se maneja, como una persona que no se cree dueño absolutamente de nada, sino que entiende y sabe que el único dueño de todas las cosas que pueda tener, como repito, sean muchas, sean pocas, que todo eso le pertenece a Dios. Si vamos a la Biblia, por ejemplo, David dice en el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Entonces allí dice la escritura clarito y en muchas otras partes también dice lo mismo. Jehová dice, mía es la tierra. Entonces de Dios es la tierra, de Dios es todo lo que existe en la tierra, de Dios somos aún nosotros mismos. Por eso es que Pedro dice que no sois vuestros, dice, sino que fuimos comprados con la sangre de Jesús. Por lo tanto, un pobre en espíritu es alguien que está plenamente bien claro de que es pobre, de que todo le pertenece a Dios, que solamente es un administrador. Así como un hacendado contrata un mayordomo para su hacienda, ese mayordomo no es dueño de nada de lo que hay en la hacienda. Todo es del amo. Él solamente lo administra y lo administra para beneficio del amo y para todo lo que el patrón le dice que debe usar sus bienes. Entonces, eso es un pobre en espíritu. Un pobre en espíritu es un mayordomo. Y todos sabemos y nadie va a discutir que nosotros somos mayordomos de todas las cosas que Dios ha creado. La tercera cosa que te quiero que siempre esté bien claro y que debemos tenerlo claro para poder entender bien la Biblia y el Nuevo Testamento es de que debemos estar lúcidos en esto de que vamos a vivir dos veces. Todo ser humano va a existir dos veces. Ahora en este cuerpo es la primera existencia. La existencia en este cuerpo es temporal. Como digo, 70, 80, 90 años, tal vez algunos un poquito más. Pero eso es lo que dura nuestra vida en este cuerpo temporal. Esta es la primera existencia. Pero todos, si Cristo no viene antes, todos vamos a morir, porque así está establecido por el Señor. Pero todos también vamos a resucitar, buenos y malos. Vamos a resucitar, unos en la venida del Señor Jesucristo y otros en la resurrección final. Pero todo el mundo va a resucitar, dice la Biblia, y va a volver a vivir. O sea, va a vivir por segunda vez. Esto téngalo bien clarito, la Biblia lo enseña así. Entonces tenemos dos existencias. La primera es temporal en este cuerpo y por muy poco tiempo. Y la segunda es en la resurrección, cuando Cristo venga para los hijos de Dios, y la resurrección final para todos los demás. Pero todo el mundo va a resucitar y va a resucitar con un cuerpo en el que va a vivir por la eternidad, que ya no será temporal. Y lo importante de saber esto es que en esa segunda resurrección es que nosotros, los seres humanos, vamos a recibir la paga, el sueldo, el salario o la recompensa de parte de Dios por lo que hemos hecho en esta primera existencia. Por eso es que nosotros debemos vivir siempre conscientes y bien claros de que vamos a dar cuentas a Dios. Como todo mayordomo da cuentas, así también nosotros vamos a dar cuentas a Dios de todo lo que hayamos hecho con los bienes de Dios en esta primera existencia. Vamos a estar delante del Señor y Dios va a recompensar a cada uno de acuerdo a nuestras obras, dice aquí, en el tiempo en que vivimos en este cuerpo. Unos recibirán buena recompensa y otros mala recompensa, porque como dice Daniel, que unos resucitarán para la gloria de Dios, para vida eterna, y otros para condenación y vergüenza perpetua. Entonces, estemos bien claritos en eso. Por eso es que la Biblia dice, el Salmo 73, que no nos impacientemos, que no resbalemos a causa de los que prosperan
malamente, cometiendo pecado, robando, estafando, qué sé yo. Hay gente que vive aquí esta primera existencia haciendo eso. Y, y a veces algunos cristianos inclusive cuestionan a Dios que por qué Dios permite que haciendo la maldad ellos sean prosperados. Pero lo que tenemos que tener bien claro es que esa gente no sabe, es ignorante, no sabe que va a vivir otra vez y que va a resucitar y que Dios le va a pedir cuentas y que ahí va a ser castigado, no por 100 años ni por 200 años, sino por la eternidad. Y que las personas que hemos tenido temor de Dios y hemos hecho una buena mayordomía en esta primera existencia, pues vamos a recibir la recompensa, la paga de Dios y la gloria de Dios, no por 100 años ni por 1000 años, sino por la eternidad. Así que, hermanos, tengamos bien claro, bien clarito en nuestras mentes y corazones de que tenemos dos existencias y siempre pensemos en la segunda. Vivamos en esta primera existencia pensando en la segunda existencia. Eso que esté pero claro y que nunca de los nunca se nos olvide, porque eso nos ayuda, por un lado, pues a vivir en el temor de Dios ahora y no dejarnos llevar por los caminos de los impíos, sino que nos mantengamos en el temor de Dios. Aunque aquí tengamos estrechez muchas veces, pero no importa. Vamos a vivir por la eternidad gozando de la abundancia del Señor en el reino de los cielos, en la segunda existencia. Y los otros, aunque aquí malamente vivan muy cómodos en esta primera existencia, haciendo lo malo, haciendo el pecado y enriqueciéndose, haciendo la maldad, no importa. Ellos van a resucitar y van a pagar por la eternidad en el infierno. Así que si tenemos bien claro esto, pues no vamos a cuestionar a Dios. Y la segunda cosa, pues es que esto nos ayuda para entender la Biblia, para entender las parábolas, entender muchas cosas que la Biblia enseña. Entonces, 3 cositas, no se olvide. Número 1, hay que tener bien claro que Dios es nuestro tesoro, que Él es nuestro tesoro y que estamos dispuestos a darlo todo, que no hay nada más importante que Él y que todo está a la venta, entre comillas, todo está a la venta para tener a Dios y tener el reino de los cielos. Por eso que Jesús dijo que el que no está dispuesto a dejar padre o madre, mujer, hijos, tierras, casas, etcétera, por causa de Él, no es digno de Él. Él es nuestro tesoro y tenemos y estamos dispuestos a darlo todo para tenerlo a Él y el reino de los cielos. La segunda cosa, pues repito, es que nosotros tenemos que estar bien claros de que somos pobres en espíritu. O sea, un pobre en espíritu es una persona que sabe que no es dueño de nada, que solamente es un mayordomo, un administrador, y que tiene que usar los bienes que Dios ha puesto en sus manos, sean muchos, sean pocos, no importa. Tiene que usarlos para la gloria de Dios, para bendecir y para el servicio de los pobres, de los huérfanos, de las viudas, de los niños discapacitados, de las madres adolescentes, de los ancianos y de todos aquellos que no tienen lo suficiente para vivir. Entonces, somos mayordomos, somos pobres en espíritu y tenemos que tener bien claro eso. No te adueñes de lo que no es tuyo. Dios puso en tus manos los bienes, repito, sean muchos, sean pocos, Dios los puso en tus manos, tú tienes que ser muy responsable con eso, tienes que cuidarlos, tienes que manejarlos bien, hacerlos producir, pero tienes que entender que el beneficio de todos esos bienes es para la gloria de Dios y para bendecir a los más necesitados. Y por último, pues tengamos bien claro de que todos nosotros vamos a resucitar. Algún día, en la segunda existencia, vamos a estar delante de Dios y Dios nos va a juzgar por todo lo que hemos hecho durante esta primera existencia, por la mayordomía que hayamos ejercido en esta primera existencia. Así que hagamos las cosas bien, tengamos temor de Dios, no nos impacientemos por los malos que prosperan, tranquilos, nosotros sabemos que aunque aquí no prosperemos, entre comillas, tanto como ellos en esta primera existencia, sin embargo sabemos que tenemos esperanza de la gloria de Dios, que cuando resucitemos vamos a recibir la recompensa de Dios, la gloria de Dios y la eternidad en el reino de los cielos. Mientras que los otros tendrán que ir al infierno, donde serán atormentados delante de los santos ángeles y del Cordero,
Su tormento subirá por los siglos de los siglos de escritura y nunca tendrán reposo, ni de día ni de noche. Y dice que allí el gusano nunca muere y que el fuego nunca se apaga, que habrá lloro y crujir de dientes. Entonces ellos irán allá por la eternidad, porque en esta primera existencia tan corta como es, de 60, 80, 90 años, no fueron fieles, no fueron mayordomos fieles, no fueron pobres en espíritu. Se adueñaron, se hicieron ricos o se creyeron ricos creyendo que lo que tenían era de ellos. Entonces tengamos estas tres cosas bien claras y vamos a entender lo que Jesús enseña y lo que la Biblia enseña acerca de este tema y de otros temas también aquí en la Biblia. Dice la Escritura en el libro de Mateo capítulo número 6. Nosotros yo estoy estudiando y enseñando a breves rasgos, porque tomaría mucho más tiempo profundizar, pero a breves rasgos el Sermón del Monte. Ya hemos visto las primeras partes, ahora estamos viendo esta sección que tiene que ver con las riquezas y con los bienes materiales, que está en el capítulo 6, versículo 19 hasta el final. Dice así: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué veremos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan estas cosas, los que no conocen a Dios. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más bien buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, que comer, que beber, dónde vivir, qué ropa tener y todo lo demás, os serán añadidas por Dios. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, y basta cada día su propio mal. Quisiera, de todas maneras, hablar sobre otro relato de Jesucristo para luego venir y explicar finalmente esta parte. Quisiera referirme a una historia que está en el libro de Marcos capítulo 10, versículo 17 en adelante. Bueno, está en los 3 evangelios sinópticos, pero me voy a referir a ese pasaje más que nada. Dice la Escritura que cuando Jesús iba saliendo de cierto lugar, vino un hombre corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, diciendo: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le miró y le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, y ese uno es Dios. Pero con respecto a tu pregunta de que qué tienes que hacer para heredar el reino de los cielos, pues tienes que cumplir los mandamientos. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes a nadie, honra a tu padre y a tu madre, y los demás mandamientos de la ley. Cúmplelos y vas a heredar el reino de los cielos. Entonces él respondiendo le dijo a Jesús: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? La Biblia dice que entonces Jesús le miró, me imagino que a los ojos, y la Biblia dice, y le amó. Y porque le amó, le dijo lo siguiente. Le dijo: hijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres.
y tendrás tesoro en el reino de los cielos. Y luego ven y sígueme tomando tu cruz. Y la Biblia dice que este hombre, afligido por esas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones, muchos bienes. Entonces Jesús, mirando alrededor, vio a sus discípulos y les dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos los que tienen riquezas. Y dice que los discípulos se asombraron de estas palabras. Pero Jesús, viéndolos asombrados, respondió y volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de los cielos a los que confían en las riquezas. O sea, Jesucristo complementó lo primero. O sea, primero dijo que era difícil entrar en el reino de los cielos a los que tienen riquezas. Luego dice que es difícil, cuán difícil es entrar en el reino de los cielos a los que confían en las riquezas. Que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Entonces, aquí yo quiero explicar un poquito. Este es el meollo, yo entiendo, de este relato, de esta parábola, si es una parábola. El problema, escúcheme, no es tanto cuántos bienes materiales, cuántas riquezas tengamos, sino en qué confiamos. En el caso de este joven rico, es muy obvio que él tenía su confianza puesta en los bienes que tenía, en las riquezas que tenía. Ahí estaba su confianza. Entonces él seguramente pensó, dijo: no, si yo reparto y doy a los pobres todo esto, yo me quedo sin nada y voy a ser un pobre más. Así que no estuvo dispuesto a deshacerse de sus bienes para poder obtener la vida eterna. Él tenía su confianza puesta en los bienes. Pero no solamente los ricos pueden tener su confianza puesta en los bienes y en las riquezas que posee, sino también los pobres. Y yo doy testimonio y creo que cualquiera puede también apoyar esto que estoy diciendo. No necesitamos ser ricos para tener la confianza en los bienes materiales. Hay muchísima gente pobre que no tiene muchas riquezas o que tiene muy pocas, incluso algunos que no tienen nada, pero que su confianza está en los bienes materiales. Por eso es que no tienen tiempo para Dios. No tienen tiempo para orar, ni leer la Biblia, y menos asistir a la iglesia. Y menos aún todavía servirle a Dios. Están tan ocupados tratando de alcanzar las cosas materiales, aunque sean muy pocas. Pero es que tienen su confianza en esas pocas cosas. Ellos creen que si no consiguen eso se van a morir de hambre. Entonces tienen la confianza en los bienes materiales también. Por eso es que no importa si son muchas o son pocas las pertenencias, los bienes que podamos tener. Si nuestra confianza está en eso, no vamos a entrar en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que esa persona que confía en las riquezas, sea pobre, sea rico, tenga mucho, tenga poco, no tenga nada, pero que su confianza está en las cosas materiales, esa persona no va a heredar el reino de los cielos. Porque recuerde, Dios es nuestro tesoro. Y por un tesoro uno lo deja y lo vende todo. Es lo primero. Está en nuestro corazón. Aquello que es nuestro Dios, a eso nosotros le damos lo más valioso que tenemos, que es tiempo y servicio. Usted ve que una persona puede dar dinero, comida y cosas a cualquier cosa, pero tiempo y servicio solamente le da a la persona que realmente ama. Y hablando de Dios, pues eso le damos solamente a Dios. Persona que para quien Dios es su verdadero Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra, pues esa persona no le niega el tiempo ni el servicio a Dios. Pero la persona que no es Dios su Dios y es otra cosa, pues le da su tiempo y su servicio a esa cosa. Si el trabajo es tu Dios, tú le das tiempo, o sea, te la pasas trabajando, y 2, le das servicio. Sirves a esa cosa, le das tiempo y le das servicio, trabajo, esfuerzo a eso que es tu Dios. Por eso es que es muy importante tener bien claro el concepto de Dios. Dios es aquello a lo que le damos tiempo y servicio por sobre todas las cosas. Es verdad que también damos tiempo a otras cosas, pero el tiempo de Dios no lo cambiamos por nada.
llega un momento que hay que escoger entre darle tiempo a una u otra cosa. Cuando es el tiempo de Dios, es el tiempo de Dios y lo demás queda en un segundo plano. Lo mismo, si hay que servir a Dios, primero es servirle a Dios y luego servir y trabajar en otras cosas. Así que el problema, el punto que Jesús ataca aquí, no es el asunto de tener mucho o tener poco, sino en dónde está nuestra confianza. Si somos pobres, pero aún así no tenemos tiempo para Dios porque estamos supuestamente buscando el qué comer, el qué ver y el qué vestir, pues igual, eso es nuestro Dios y no estamos nosotros teniendo a Dios como nuestro tesoro, como nuestro Dios en realidad. Así que no nos engañemos. A veces algunos solo señalan a los que tienen muchas riquezas. Y si es verdad, muchos de ellos, su Dios es la riqueza. A eso le dan tiempo y le dan y servicio. Y a Dios, de Dios no se acuerdan. Pero también los pobres, hay muchos pobres que andan buscando estas cosas, le dan todo su tiempo y todo su servicio a las cosas materiales, aunque no las consigan. Y de Dios no se acuerdan. Para Dios no tienen tiempo y menos pueden servirle a Dios. Entonces, este fue el problema con este joven que vino donde Jesús. La Biblia dice que los discípulos, al oír a Jesús decir esto, se asombraron aún más, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Claro, porque si Dios lo pone de esa manera, nosotros tenemos que reconocer que como humanos nos preocupamos muchísimo por las cosas materiales. Unos porque no las tenemos y las necesitamos, y otros porque las tienen muchos y las adoran y las idolatran y viven solamente para eso. Entonces dice que Jesús mirándolos les dijo, para los hombres es imposible, pero para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Qué es imposible para los hombres? Escúcheme, es la gracia de Dios la que hace que una persona tenga muchos bienes o tenga pocos bienes, pueda entrar en el reino de los cielos. Es la gracia del Señor. Así que si una persona quiere entrar en el reino de los cielos, tiene que poner su confianza, su fe en Jesucristo, en Dios, y darle a Dios su tiempo y su servicio, y van a poder entrar en el reino de los cielos. Sí hay gente que tiene mucho y gente que tiene poco, que vamos a entrar en el reino de los cielos por la gracia de Dios y por Jesucristo. Y tanto es así que vemos que Pablo, cuando le escribe a Timoteo, allá en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 17, si no estoy mal, Pablo le da instrucciones a Timoteo. Timoteo estaba como pastor en una iglesia. Él estaba sirviendo allí, trabajando con una iglesia, y Pablo le da instrucciones. Por eso es que 1 de Timoteo y 2 Timoteo y también Tito se las llama las cartas pastorales, porque son instrucciones para un pastor. Y todos los pastores deberíamos leer y conocer bien estas cartas para saber cómo manejarnos frente a la iglesia y cómo manejar el pueblo de Dios. Bueno, Pablo le escribe a Timoteo y le dice hablando de los ricos y de la iglesia, le dice a Timoteo, a los ricos de este siglo ordena que no sean altivos y que tampoco pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino más bien que pongan la esperanza en el Dios vivo que nos da todas las cosas para que las disfrutemos, no egoístamente, que las disfrutemos y las usemos con los necesitados. Por luego le dice que sean ricos en buenas obras, que sean dadivosos, generosos. Entonces, que entiendan que las riquezas aquí, también es muy importante. Las riquezas son solamente recursos que Dios da, que son, es como cuando, qué sé yo, el dueño de la hacienda le da al mayordomo las herramientas necesarias. Le puede dar unas 3 camionetas para el trabajo, un camión, qué sé yo, le da tractores y una serie de herramientas, instrumentos que él necesita para hacer su trabajo allí en la hacienda. Pues lo mismo, Dios, todo lo que Dios nos ha dado, sean bienes materiales, sean habilidades, dones, talentos, que Dios nos ha entregado, todo eso son solamente recursos
que Dios nos da para que podamos hacer bien nuestro trabajo de mayordomía. Entonces, cuando Dios le da a una persona estos bienes y esta persona los usa para bien, generalmente Dios le vuelve a dar más. Pero eso no es la paga. Recuerde que nosotros no vamos a recibir la paga en este tiempo, en este siglo, en esta existencia. Nosotros vamos a recibir la paga, la recompensa es en el reino de los cielos. Aquí estamos trabajando y allá vamos a cobrar nuestro trabajo. Aquí tenemos solamente que trabajar con los bienes de Dios, hacer nuestro mejor esfuerzo y trabajo en servir al Señor y servir a los necesitados, porque para eso Dios nos puso. Y ya en la otra existencia pues estaremos recibiendo la recompensa. Así que si tú haces un buen trabajo acá, a lo mejor Dios te va a dar más bienes, pero no es tu recompensa, no es tu paga. Tú no recibes aquí la recompensa, sino en la vida eterna. Dios te da más es porque ve que eres un buen mayordomo y que usas bien los bienes que Él te da para la gloria suya y para bendecir a los más necesitados. Entonces, a los ricos de este siglo, le dice a Pablo a Timoteo, que les diga que sean generosos, que sean dadivosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. En otras palabras, que no estén pensando tanto en hacerse más millonarios acá, sino que más bien piensen en servir, en ser dadivosos, en ayudar lo que más se pueda, y que piensen en la recompensa que viene después en la vida eterna. Claro, si Dios te da a ti una hacienda, por así decirlo, o te da un negocio, ese negocio hay que cuidarlo bien, hay que hacerlo producir. Pero lo que hay que tener bien claro es que ese negocio va a producir para bendición de la gente. Tampoco es cuestión de coger y despilfarrar todo, sino más bien hacerlo producir, hacerlo rendir, que tenga bastante utilidad, pero siempre pensando que esa utilidad debe ser para la gente que lo necesita. Claro que hay ricos en las iglesias también, gente que ya no tiene su confianza en el dinero. Son pocos, pero los hay. De hecho, yo conozco un grupo de hermanos que son así. Ellos son hombres de negocios, tienen inversiones y entiendo que tienen mucho dinero. Pero sus utilidades, sus ganancias, ellos las donan a fundaciones de niños huérfanos, abandonados, a fundaciones para niños discapacitados, ancianatos, para viudas, etcétera, etcétera. Están donando allá porque son buenos mayordomos, porque saben que Dios les ha dado esa habilidad, esa capacidad de hacer riqueza, pero que son dones de Dios y que todo eso le pertenece a Dios y que ellos son solo mayordomos y están usando eso para la gloria de Dios. Entonces, sí hay, para Dios sí es posible. Algunos, para los hombres es imposible, pero para Dios sí es posible y sí hay de esto. Dice que Pedro le dijo a continuación, le dijo, Señor, nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué tendremos? Ahora, si usted va al capítulo 4 del libro de Mateo, usted encuentra que Jesús andando por el mar de Galilea, dice que vio dos hermanos, a Simón Pedro y Andrés, su hermano, que echaban las redes al mar porque eran pescadores. Y Jesús los vio y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y la Biblia dice que al instante, ese mismo momento, dejándolo todo, le siguieron. Yo me pregunto, ¿no tenían mujer? ¿No tenían hijos? ¿No tenían un negocio? ¿Cómo es que lo dejaron todo al instante? Dice en ese momento, no es que dijeron, espéranos, mañana venimos o déjanos guardar primeramente estas cosas y luego te seguimos. Dice que al instante, en ese momento le siguieron. Y así mismo pasó con Jacobo y con Juan, su hermano. Imagino que con los demás también lo mismo pasó con Leví, que se levantó y le siguió a Jesús estando en el puesto de servicio público que él tenía. Entonces, los apóstoles lo dejaron todo y le siguieron a Jesús. Y Pedro le pregunta, ¿y qué tenemos nosotros? Y mira lo que Jesús le responde. Jesús le dice, de cierto os digo que no hay ninguno, no hay ni siquiera uno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, o negocios, o lo que sea. No hay ni uno que haya dejado eso, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, ya sean casas, hermanos, hermanas, padres, madres, mujer, hijos, tierras, negocios, lo que sea,
que no reciba 100 veces más. Todo eso ahora en este tiempo, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Entonces, yo me pregunto, y siempre me preguntaba antes, ahora ya lo entiendo, ¿qué hubiese pasado si este hombre que vino a Jesús, que le preguntó qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué hubiese pasado si él hubiese obedecido lo que Jesús le dijo? Que en realidad hubiese ido a su hacienda, hubiese vendido todo el ganado, las vacas, las ovejas, los caballos, hubiese vendido las casas, hubiese vendido las tierras y hubiese repartido a los pobres y luego hubiese venido y seguido a Jesús como él le dijo. ¿Qué hubiese pasado? ¿Será que él se hubiese convertido en un pobre más? Créame que lo dudo, porque Jesús solo estaba probando su corazón. Repito, Dios no tiene problemas con la cantidad de bienes que tú tienes. El que tiene problema somos nosotros, los que tenemos problemas con las cantidades. Dios no tiene problema con eso. Se me viene a la mente el caso de Abraham. La Biblia dice que Abraham no tenía hijos. Dios lo había enriquecido muchísimo. Y un día él le dijo a Dios, ¿para qué me das más bienes? Porque Dios le dijo, yo te voy a bendecir y te voy a prosperar y esto que este otro. Y él le dijo, pero ¿para qué si yo no tengo hijos? No me has dado prole, no me has dado hijos. Y el que va a heredar todas las cosas que yo trabajo, toda la riqueza que tú me estás dando, es ese esclavo damaseno, Eliezer. Y Dios le dijo, no, un hijo tuyo te va a heredar. Así que pasaron los años, y Abraham no perdió la fe. Y cuando ya tuvo 100 años, cuando estaba ya bien viejo, Abraham tiene su hijo. Dios le dio la promesa, le dio el hijo que le había ofrecido. Ahora, imagínate tú cuánto amaría Abraham a ese niño. Lo había tenido en su vejez, era su único hijo. ¿Cuánto lo amaría? Sería todo para él. Y ustedes saben que un tesoro no solamente son los bienes materiales. Un tesoro puede ser un hijo, puede ser una mujer, puede ser un negocio, puede ser cualquier cosa. Y ese hijo pudo haberse convertido en un tesoro para Abraham. Abraham pudo haberlo querido y amado hasta por encima de Dios. Era su único hijo, ya era viejo y su mujer no podía tener hijos más. Entonces era lo único que tenía como hijos. Y Dios, para probar su corazón, un día le dice, yo me imagino cuando el niño estaba grandecito, en lo mejor, cuando son más lindos y más bellos, no sé, 7, 8 años, 5 años, no sé. Dios le dice un día, Abraham, sacrifícame a tu hijo. Yo soy tu Dios, yo soy tu tesoro, ¿verdad? Sacrifícame a tu hijo. Y Abraham no le dijo no, sino que Abraham tenía bien claro que su tesoro era Dios y que no había nada más importante que su Dios. Que por Dios, él daba todo, aún su propia vida, aún la vida de su hijo, de su único hijo. Así que él tomó la leña sobre un asno, tomó al muchacho y tomó el fuego, dice la Biblia, y se fue camino de 3 días al lugar donde Dios le había ordenado que sacrificase a Isaac. Llegando al monte, puso la leña sobre los hombros del muchacho. Él cogió el fuego, el cuchillo y subieron al monte. Allá él acomodó las piedras, acomodó la leña, amarró al muchacho al altar y dice que luego extendió su mano y tomó el cuchillo y lo alzó para degollar a su hijo. Dice que entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo. Abraham, Abraham, espérate. Y Abraham le respondió, heme aquí, Señor, ¿qué quieres? Le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, porque ahora conozco que me temes, que yo soy tu tesoro y que no hay nada más importante que yo para ti, que ni tu hijo es más importante que yo, ni tu trabajo, ni tus deudas, ni tu mujer, ni tu marido, ni nada es más importante que yo.
Así que no lo mates, ni le hagas nada al muchacho, porque ahora sé que me temes y que yo soy tu Dios. Y la Biblia dice un poquito más abajo que el ángel de Jehová le llamó a Abraham por segunda vez y le dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto, juro por mí mismo, dijo Dios, que multiplicaré tu descendencia, te daré hijos, pero a montones, porque tú no me negaste tu hijo, yo te voy a dar hijos, a montones. Porque el problema no es que tengamos hijos o no tengamos, el problema no es que tengamos riquezas o no las tengamos, el problema es el corazón. ¿En dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es aquello por lo que estás dispuesto a darlo todo? Entonces, ese es el asunto. Y Dios le dijo a Abraham: por cuanto me has demostrado que yo soy tu Dios, que nada está por encima de mí, que aún hasta tu propio hijo, tu único hijo, me lo sacrificaste. Entonces yo te daré hijos, pero a montones, como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Qué hubiese pasado con este joven si hubiese hecho lo que Jesús le dijo? Yo te aseguro, si él hubiese vendido todo, Dios le hubiese dado mucho más después. Porque Jesús dijo: de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos o hermanas, padres o hijos o madres, qué sé yo, y tierras por causa de mí, del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Con persecuciones, de luego. Y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces estoy seguro que Dios le hubiese dado muchísimo más. ¿Por qué? Porque se hubiese convertido en un buen mayordomo. Y Dios hubiese podido darle más porque sabía que este hombre no iba a atesorar lo que él le daba, sino que lo iba a compartir con los necesitados. Y que además era un buen negociante, que podía multiplicar lo que se le daba y que las utilidades las repartía a los necesitados, que no las atesoraba, sino que más bien compartía con los más necesitados, con los pobres, con las viudas, los huérfanos, los discapacitados, los pobres. Recuerdo también el caso de Ana. Ana también era una mujer que no podía tener hijos. Y finalmente Dios un día le dio un hijo. Porque ella hizo un trato con Dios. Le dijo: si tú me das un hijo, yo te lo consagro a ti. Siempre es bueno preguntarnos para qué queremos riquezas, para qué queremos que Dios nos bendiga y que todo nos vaya bien. ¿Estamos pensando egoístamente solamente para nosotros? ¿Para podernos comprar otra casa? ¿Para podernos comprar otro carro? ¿Para poder viajar? ¿Para presumir? Pues Ana le pidió a Dios un hijo para el servicio de Dios. Ella dijo: si tú me das un hijo, yo lo dedico a tu servicio todos los días de su vida. Porque Dios era su Dios. Y ella le quería servir con lo más preciado que ella tenía, que podía tener, un hijo. Entonces le dijo a Dios: si tú me das un hijo, yo lo consagro a tu servicio todos los días de su vida. Y Dios le dio ese hijo. Y dicho y hecho, Ana, una vez que lo destetó, vino y lo dejó en el templo para que sirva a Dios. Era su único hijo. No es que tenía 5 más en la casa. Era su único hijo. Y lo había tenido también después de tanto tiempo, quizá. Lo había anhelado por mucho tiempo. Pero ella decidió consagrárselo a Dios. Y lo dejó en el templo. No lo disfrutó en su niñez. Y cada año subía trayéndole una túnica un poquito más grande, según iba creciendo el niño. Y ahí se quedó por todos los días de su vida Samuel. Y llegó a ser un gran hombre de Dios, un gran profeta de Dios. La Biblia dice que un día Elí, el sacerdote, le dijo: Dios te bendiga por lo que has hecho, por este hijo que le has consagrado a Dios. Y Él te bendiga y te multiplique los hijos. Y la Biblia dice que así fue. Ella fue a su casa y luego concibió, no una vez ni 2 veces, concibió 5 veces, 5 hijos más. Ella le dio uno a Dios y Dios le dio 5 más.
El problema no es lo que tenemos. El problema es si ponemos nuestra confianza en lo que tenemos. El problema es si es que atesoramos lo que tenemos y no atesoramos a Dios y le quitamos la confianza a Dios. Ese es el problema. Y Dios es poderoso para hacer que tanto la gente que tiene muchas posesiones como gente que tiene pocas posesiones podamos quitar nuestra confianza en las cosas y ponerlas en Dios y confiar en el Señor y atesorar a Dios y el reino de los cielos y no las cosas que son de Él, que no son ni nuestras siquiera, porque tú y yo somos pobres en espíritu. Tú y yo sabemos que nada de lo que tenemos es nuestro, todo es de Dios. Tú eres un pobre en espíritu y es por eso que Dios te bendice. Eres un buen mayordomo y por eso es que Dios te va a dar más. No para que atesores, sino para que sigas sirviendo. Porque el que da, recibe. Porque se gana, por así decirlo, entre comillas, la confianza de Dios. Dios sabe que no te vas a comer lo que te da, que no te vas a gastar, que no vas a despilfarrar lo que Él te va a dar, sino que lo vas a usar de buena manera. Entonces Dios está buscando gente así para poder bendecir. A otros no nos da mucho porque sabe que de pronto no vamos a poder administrar eso. Pero hay cierta gente que sí lo puede hacer. Entonces, al igual que esta mujer, Ana, yo creo que si este hombre hubiese hecho lo que Jesús le dijo, jamás hubiese sido pobre. ¿Te acuerdas del muchacho que dio los 5 panes y los 2 peces? Igual, yo siempre digo, dice que sobraron 12 cestas de pan. Siempre me pregunté por qué. Sí, se le fue la mano a Jesús al hacer el milagro. No calculó bien. ¿Por qué hizo que sobrase 12 cestas de pan? ¿Sabes por qué? Estoy completamente seguro. No lo dice la Biblia, lo supongo yo. Pero yo supongo que él dijo, hizo 12 porque eran 12 apóstoles. Si eran 15, si eran 20, hubiese hecho sobrar 15 cestas o 20 cestas. Luego de que todos comieron y se saciaron, dice que yo pienso que él le dijo a los apóstoles, a cada uno, ¿saben qué? Cada uno agarre una canasta, una cesta de esas y vayan con este muchacho a su casa. Porque Dios no es deudor de nadie. Hablando de la pregunta del mismo apóstol de Pedro, que le dijo, nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido. Porque es verdad, los apóstoles lo dejaron todo. Lo dejaron todo. Ahora, ¿cree usted que la familia de los apóstoles pasaron hambre sin necesidades? Lo dudo. Yo creo que Dios es tan poderoso para cubrir las necesidades de aquellos que le sirven. Porque Dios no es deudor de nadie. Estoy seguro que las familias de ellos tuvieron todo lo necesario durante todo el tiempo que ellos le dedicaron a servir a Dios a tiempo completo. Cuando leo el libro de los Hechos, yo encuentro que al inicio de la iglesia estaban los 12 apóstoles allí y mucha otra gente. Fueron bautizados con el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y fueron bautizados con el Espíritu Santo para que prediquen el Evangelio, para que sean testigos de Jesucristo en todo el mundo hasta lo último de la tierra. Entonces, ese día en Pentecostés comenzaron a predicar el Evangelio. Y por 2000 años ha estado predicando ese mismo Evangelio hasta lo último de la tierra. Pero ahí le dice que en esos días, cuando comenzaba la predicación, el Espíritu se derramaba de una manera muy especial, muy grande, tremenda. Y mucha gente se convertía. Ese mismo día, con el discurso de Pedro, se convirtieron 3000. Y después se convirtieron como 5000 más. La iglesia era de miles y miles allí en Jerusalén. Y la Biblia dice que todos los hermanos vendían todas las posesiones, heredades, casas, terrenos, qué sé yo. Vendían y lo traían y lo ponían a los pies de los discípulos y se repartía a cada uno según su necesidad. Ponme atención a esto. Jesús les dijo que cualquiera que haya dejado casa, hermanos, tierras, lo que sea, por causa de él, recibiría 100 veces más. Los apóstoles tenían a sus pies no 100 veces más, 3000, 8000 veces más de lo que ellos habían dejado. Porque la palabra de Dios se cumple. Y de eso comían ellos, claro que comían ellos. Pero Dios les daba, ¿por qué? Porque ellos no tenían un corazón de avaricia. Ellos no tenían sus ojos, sus esperanzas en los bienes. Al contrario, lo dejaron todo por seguir a Jesús. Tenían un corazón sano.
Tenían su confianza en Dios y no en las propiedades, en las cosas. Es por eso que Dios les dio tantos bienes, los puso a su disposición, en sus manos, para que ellos puedan compartir y repartir. Porque no había avaricia en su corazón, porque no había egoísmo, porque ellos no atesoraban las cosas de esta vida. Y cuando Dios encuentra gente así, Dios le da y le bendice para que siga bendiciendo a tanto necesitado y pobre que existe en la tierra, a tantos huérfanos, a tantas viudas, a tantos niños discapacitados que no tienen a veces lo mínimo para poder vivir, existir. Dios bendiga a estos hombres y Dios levante muchos más hombres con las capacidades de hacer riquezas para que puedan seguir bendiciendo a tantos niños, a tantos orfanatos, a tantos lugares donde se necesita y se requiere ayuda financiera. Yo no los condeno, al contrario, yo agradezco a Dios por ellos y le pido a Dios, porque para Dios todo es posible, que salve a muchos ricos y que ellos puedan compartir también para las necesidades. Así que los discípulos no recibieron 100 veces más, recibieron mucho más. Pero, al igual que al inicio, compartían eso y repartían a todos según la necesidad. De manera que entre todo el pueblo no había ningún necesitado, sino que todos tenían lo necesario. Y nadie decía ser suyo propio nada, dice. Y nadie tenía más que nadie, todos tenían lo que necesitaban. Así que, gracias a Dios por esta enseñanza. Y recuerda, una vez más, para cerrar este video. Primero, que Dios es tu tesoro. Dios es tu tesoro. Dios, el creador de los cielos y la tierra, es tu Dios. Que tu boca nunca salga el no tengo tiempo para Dios. Que nunca de tu boca salga que no tienes tiempo para servirle a Dios. No importa que seas un hombre demasiado ocupado, que tengas muchos negocios. No importa si eres una mujer muy, muy ocupada y muy exitosa en los negocios. Nunca, de los nunca, dejes de tener tiempo para Dios, para orar, para leer la Biblia, para asistir a la iglesia. Y nunca, los nunca, dejes de servir a Dios. Creo que Dios valora mucho más todavía el trabajo de aquellas personas que teniendo mucho que hacer, no le niegan el tiempo a Él, que le sirven a Dios. Ya tendremos tiempo para lo demás, pero el tiempo de Dios es tiempo de Dios. Y el tiempo y el servicio de Dios es el servicio a Dios. Por eso Jesús dijo, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, Dios es tu Dios. Él es tu tesoro. No hay nada más importante en tu vida que Él. Si tienes que perder alguna cosa por ser siervo de Dios, por ser hijo de Dios, por darle tiempo a Dios, por servirle a Dios, pues que así sea. Tú sabes que lo pierdes. Que Dios en esta misma vida te va a recompensar. Y además en el siglo venidero tendrás la vida eterna. Y además, por nada del mundo dejes de servirle a Dios. Dios es lo más sublime, es lo mejor. Es el mejor trabajo que podemos hacer en la vida, es servirle a Dios. Sirviéndole a los pobres, sirviéndole a los necesitados. Y otra cosa, recuerda que tu recompensa no es en esta vida. Recuerda que vas a vivir otra vez. Que después de la muerte hay dos destinos. Que toda persona, todo ser humano va a volver a vivir, va a resucitar. Y que va a dar cuenta a Dios de su mayordomía, de todo lo que hizo mientras estuvo en esta primera existencia, en este cuerpo. Recuerda que tu recompensa, Dios no te la ha ofrecido aquí. Tu verdadera recompensa, Dios te la tiene preparada en la otra existencia, en la vida eterna. Ahí será para bien o para mal. Yo espero que nosotros los cristianos sea para bien, que aquí seamos buenos mayordomos y que cuando estemos delante de Él en la segunda existencia, en la resurrección, pues Dios nos diga, bien buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y ahí sí tendremos verdaderas riquezas y esas sí serán nuestras. Y las vamos a disfrutar no por 100 años ni por 200 años. Las vamos a disfrutar por la eternidad,
porque Dios nos va a dar un cuerpo que no va a envejecer, que no se va a enfermar, que no va a morir, que será eterno. Entonces ahí sí vale la pena ser rico. Allá sí vale la pena recibir la recompensa del Señor. Aquí trabajemos, aquí somos siervos. Aquí no somos dueños, aquí somos mayordomos. Allá seremos dueños. Allá sí seremos ricos y allá sí tendremos nuestras propias riquezas. Que Dios derrame su gracia y su misericordia, sabiduría y entendimiento para todos los cristianos, ricos y pobres, los que tienen mucho y los que tienen poco, para que todos tengamos a Dios como nuestro tesoro, como nuestro verdadero Dios, y que todos trabajemos como mayordomos, para la gloria y la honra del Señor, y para bendecir a los más necesitados. Que Dios te bendiga.